¿Alguna vez sentiste que fallaste a Dios? No por maldad, sino por miedo, debilidad o cansancio. A veces creemos que la fe se mide por nuestras victorias, pero la verdad es que, a los ojos de Dios, incluso nuestras derrotas pueden ser el principio de algo nuevo. Hoy quiero que respires profundo y te des este momento, porque si alguna vez sentiste que decepcionaste a Dios, esta historia es para ti. La historia de un hombre que prometió seguir a Jesús hasta la muerte y terminó huyendo. Pero, aún así, fue restaurado con amor. Pedro no era un hombre cualquiera, era impulsivo, apasionado, a veces hasta terco. Su fe ardía como el fuego, pero también se apagaba fácilmente cuando el viento soplaba fuerte. Antes de ser Pedro, su nombre era Simón, un pescador del mar de Galilea, un hombre sencillo, trabajador, acostumbrado al silencio del agua y al peso de las redes mojadas. Vivía del mar, pero el mar también le enseñó a vivir con incertidumbre. A veces pescaba, a veces no. Y un día, en medio de esa rutina, lo vio Jesús, un hombre que no lo llamó por sus logros, sino por su corazón. «Sígueme», le dijo. Y Simón dejó sus redes, dejó su barca y comenzó un camino que cambiaría su vida para siempre. Desde ese momento, Pedro fue testigo de milagros. Caminó sobre el agua, vio a los muertos resucitar. Fue el primero en declarar: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Era valiente, sí, pero también era humano. Y Jesús lo sabía, porque aunque Pedro hablaba con fuerza, muchas veces no entendía el verdadero significado del reino. Creía que seguía a un Mesías guerrero, pero estaba delante de un Salvador que lavaba pies. Jesús lo amaba profundamente. Lo formaba con paciencia, y Pedro, aun con sus errores, nunca dejó de buscarlo. Pero todo cambiaría en una noche oscura, fría, donde Pedro tendría que decidir entre su fe y su miedo. Era de noche. Una de esas noches donde el alma ya sabe que algo está por romperse. El aire estaba pesado, el cielo oscuro. Jesús había sido arrestado. Todo sucedió tan rápido que los discípulos apenas podían comprender. Pedro siguió de lejos, no con valentía, sino con un temor que lo apretaba por dentro. Se mezcló entre la multitud, escondido en la sombra. Observaba a su maestro ser golpeado, humillado, acusado. Y entonces llegó la voz. «Tú estabas con él, ¿no?», preguntó una mujer. Pedro sintió el corazón latirle en el pecho, la sangre en las sienes, el sudor frío. «No lo conozco», respondió rápidamente. La frase le salió sola como un reflejo, pero el peso de esas palabras cayó sobre su pecho como una piedra. Otra vez, alguien más insistió, y otra vez. Pedro negó, hasta que por tercera vez se escuchó: «Tu acento te delata, eres uno de ellos», y Pedro gritó: «No lo conozco». En ese instante, cantó el gallo. Pedro se quedó inmóvil. El mundo pareció detenerse, y entonces, desde el lugar donde Jesús estaba siendo juzgado, sus miradas se cruzaron. No hubo reproche en los ojos de Jesús. No hubo rabia, solo amor. Y una tristeza tan profunda que atravesó el alma de Pedro como una espada. Pedro salió corriendo, solo llorando, con el corazón hecho pedazos. ¿Cómo pudo haberlo negado? Él que había dicho: «Aunque todos te abandonen, yo no lo haré». Él que prometió morir por Jesús, y que no fue capaz de confesar su nombre frente a una criada. En ese momento, Pedro no solo negó a su maestro, negó todo lo que creía ser. Ya no era el discípulo valiente, ya no era el pescador que caminó sobre el agua. Ahora era solo un hombre, roto, un alma cansada, llena de culpa, y sin saberlo aún estaba a punto de descubrir que la gracia de Dios no se retira cuando fallamos, sino que se manifiesta más fuerte que nunca. Pasaron los días, Jesús había sido crucificado, y Pedro seguía cargando su silencio.
¿Qué haces cuando fallas a quien más amas? ¿Cómo vuelves a mirar al cielo cuando te sientes indigno hasta de orar? Pedro volvió a lo que conocía, el mar. Regresó a su barca, a sus redes, a esa rutina de antes. No, porque quisiera, sino porque no sabía qué más hacer. Cuando el alma se rompe, muchas veces solo buscamos volver atrás, a lo que era familiar, a lo que no duele tanto. Y fue ahí, en medio del mar, que la gracia lo encontró. Jesús, resucitado, se apareció en la orilla. No vino con truenos ni rayos, no gritó, no exigió explicaciones, solo preguntó: ¿tienen algo de comer? Pedro lo reconoció. El corazón le explotó en el pecho. No esperó a que la barca llegara a la orilla. Saltó al agua y nadó como si en ese gesto desesperado dijera: todavía te amo, Jesús. Aún quiero estar cerca de ti aunque no merezca nada. Y ahí, junto a un fuego encendido, Jesús lo miró y no le reclamó nada. Solo le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se quedó en silencio. Tenía tanto para decir. Y al mismo tiempo, nada. Solo pudo responder con la voz quebrada: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús repitió la pregunta, 1, 2, 3 veces. Las mismas 3 veces que Pedro lo había negado. Pero ahora, cada respuesta era un paso hacia la redención, una herida cerrándose, un corazón volviendo a latir. Jesús no buscaba excusas, solo quería restaurar a Pedro desde el amor. Apacienta mis ovejas, le dijo. Y con esas palabras, Pedro entendió. No era el final. Dios no había terminado con él. A pesar de su caída, aún había propósito, aún había un llamado, aún había gracia. Porque en el reino de Dios, tu error no cancela tu destino. Y aunque tropieces, si vuelves, con el corazón sincero, el amor del Padre siempre te espera con los brazos abiertos. Tal vez tú también te sientes como Pedro, con el alma cansada, con ese silencio por dentro que solo conocen quienes alguna vez fallaron en lo más profundo. Quizá no negaste a Jesús con tus palabras, pero sí con tus actos, con una promesa rota, con una oración que no salió, con una distancia que creció entre tú y Dios sin que lo notaras. Y ahora estás aquí, cargando culpa, pensando que Dios ya no te puede mirar como antes, pensando que lo decepcionaste y que lo mejor sería esconderte. Pero escúchame bien, Jesús no ha terminado contigo. Él no está esperando que seas perfecto. Él no busca explicaciones ni justificaciones. Él solo quiere que vuelvas. Como Pedro saltó al agua, como el hijo pródigo volvió a casa, como tantos otros que un día fallaron y fueron restaurados. Si te sientes indigno, Él te llama. Si te sientes sucio, Él te lava. Si te sientes vacío, Él te llena. Porque su amor no es como el amor humano. Su gracia no se agota. Su perdón no tiene límite. ¿Recuerdas las 3 veces que Pedro negó a Jesús? Jesús le dio 3 oportunidades para decir: te amo. No por casualidad. Dios no deja cuentas pendientes. Él sana lo que duele. Reconstruye lo que se rompe. Y lo más hermoso es que, después de todo, Pedro no solo fue restaurado, fue usado, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia, predicó con poder, y miles se convirtieron. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu fracaso no te descalifica, que todavía hay un llamado sobre tu vida, que Dios sigue creyendo en ti, incluso cuando tú dejaste de hacerlo. Así que no te escondas más, no te juzgues más, no te castigues en silencio. Vuelve a Jesús, Él está, tú en la orilla esperándote, con fuego encendido, con pan y peces, con ternura y gracia, y con una sola pregunta: ¿me amas? Señor Jesús, hoy me acerco a ti como Pedro, con el alma herida, con la culpa en los hombros y con el corazón deseando volver. Perdóname por las veces que dudé, por cuando me escondí, por cuando callé tu nombre y me alejé de tu amor. Hoy te digo,
Con todo lo que soy, te amo, Señor. Aún con mis fallas, aún con mi debilidad, yo te amo. Restaura mi alma. Renueva mi espíritu. Hazme recordar que no soy lo que hice, sino lo que tú puedes hacer conmigo. Dame la fuerza para volver a caminar, la humildad para ser guiado y la paz que solo tu perdón puede traer. Gracias por no soltarme, por esperarme en la orilla, por mirarme con amor aun cuando no lo merezco. Hoy salto al agua una vez más para correr hacia ti. Amén. Si esta reflexión tocó tu alma, si alguna parte de ti se sintió como Pedro, entonces no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Jesús te está llamando, y este puede ser el primer paso de regreso. No importa lo lejos que hayas ido, Él siempre deja la puerta abierta. Si sentiste paz, si sentiste consuelo, te invito a escribir en los comentarios: Señor, aún te amo. Solo eso, como una declaración del alma, como una señal de que, a pesar de todo, tu corazón sigue latiendo por Él. Comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir caminando juntos en esta jornada de fe, amor y restauración. Dios no ha terminado contigo, y aquí nunca caminarás solo.